bienvenidos a Alcázar Genil, a la Fundación Francisco Ayala, a este acto de presentación y entrega de premios de la 11ª edición del programa Recuerdos de Granada, que, como saben, es un concurso de lectura y escritura de recuerdos inspirado en la obra de Francisco Ayala y cuyo propósito último es la escritura de un recuerdo propio con intención literaria. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Este es un acto al que tenemos mucho cariño, a todo el proyecto, digamos, desde que arranca con el comienzo de curso hasta que se culmina en el día de hoy, siempre así llegando al final del curso. Un poco de sol y calor, inevitablemente. El sol está a punto de esconderse ya del todo y ya no les va a dar más la lata. Muchísimas gracias, digo, porque bueno, es como digo un programa muy querido por la Fundación y que creemos que tiene una repercusión interesante y valiosa en el conjunto de la comunidad educativa de la provincia de Granada, así como en las familias, los chicos y las chicas que participan en él. Hay una fuentecilla con agua, si alguien necesita. Si quieres, cógete un vasito de agua, que aquí estamos en familia, queremos estar todos cómodos y sentirnos bien, no pasa nada. Es tiempo de alergias, creo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Estamos rodeados de jardín, para bien y para mal, ¿no? Bueno, como decía, estaba con los agradecimientos, que sé que son una fórmula de cumplimiento, que suena falso, pero que en este caso son muy sinceros y muy profundos. Yo los transmito en mi nombre propio, en el nombre de las personas que forman parte junto a mí, forman parte del equipo de la Fundación, así como de parte también de los miembros del patronato, representado hoy aquí por Juan García Montero, director del área de cultura del Ayuntamiento de Granada, en representación del resto de instituciones del patronato. Como digo, todos estamos muy agradecidos al profesorado que se implica en el primer momento, en el arranque de este proyecto, lo transmite al alumnado, los convence, las convence para que aborden la escritura del recuerdo y bueno, participen en este proyecto, como digo, a los alumnos y alumnas que hacen este viaje por la memoria, ¿no? Que creo que tiene siempre un final feliz, a veces doloroso, porque la memoria a veces también puede ser dolorosa, pero finalmente siempre acaba siendo catártica, ¿no? Y creo que es bueno y valioso e interesante hacerlo. Decía a los alumnos y alumnas, a las familias, por supuesto, porque la memoria no se entiende sin la familia, ¿no? Al menos en nuestra sociedad. Y bueno, al resto de amigos y amigas presentes hoy aquí, pues de verdad, muchas gracias a todos y a todas. Este programa resume de alguna manera el proceso de escritura y publicación, el proceso por el que pasa cualquier autor literario, Francisco Ayala o cualquier otro, ¿no? Lo resume, digo, pues bueno, en la medida en que tal y como se propone y si se sigue más o menos el procedimiento sugerido, en primer lugar se trata de leer. Y ya sabrán ustedes, lo que más hace un escritor es leer. Sin lectura no hay información, no hay escritura posterior y no hay nada, ¿no? Después de leer, lo siguiente que hacéis, chicos, chicas, que habéis escrito recuerdos, es pensar, ¿no? Y eso también es muy importante. Pensar creativamente, ¿no? Es decir, se os propone, después de la lectura del texto de Francisco Ayala, que deis una vuelta por vuestra mente, por vuestros recuerdos y escojáis uno. Todo eso ya tiene un proceso intelectual profundo, más consciente o menos, pero que se establece, ¿no? Y después de ese proceso de reflexión, pensamiento, bueno, pues la plasmación literaria de esto, ¿no? Del recuerdo. Si todo se ha hecho,
como digo, y se ha hecho muy bien, ¿no? El resultado está aquí a la vista, ya os estoy enseñando el librito que recoge los textos seleccionados de entre todos los presentados en esta edición. Como digo, puesto que se ha hecho muy bien, pues también sabemos que después de este proceso en el que cada chico o chica ha escrito su recuerdo, ha habido un proceso de edición, depuración de ese texto, ¿no? Normalmente los habréis presentado a vuestro profesorado y vuestros profesores, profesoras os habrán dado algún consejo sobre cómo se puede mejorar el texto, esto sobra, yo extendería un poco esto, bueno, pues todas las posibilidades que se puedan contemplar ahí. Eso, sabed, chicos, chicas, que empezáis, ¿no? Con esto, que lo habéis hecho por afición, no digo que os tengáis que convertir en escritores después, pero es el proceso que sigue, como digo, cualquier escritor, ¿no? Una vez que ya consideras tu texto más o menos acabado, lo entregas. En este caso, el texto nos llega a nosotros aquí en la Fundación y después de la selección el texto se edita una vez más, ¿no? Como sabéis, o como todo el mundo debería saber, porque a veces no es tan evidente, la publicación de un libro es un trabajo colectivo, siempre, necesariamente, aunque haya un solo autor, más en este caso en el que hay 28 autores y autoras. Pero siempre, aunque veáis un libro escrito y publicado, qué sé yo, por Arturo Pérez Reverte, por decir algo, ha tenido todo un trabajo de un equipo editorial detrás, ¿no? Ha habido un editor, ha habido un corrector, ha habido un maquetador, ha habido un diseñador, en fin, todo esto, ¿no? Eso es imprescindible. Todos los textos que habéis escrito y presentado han pasado por ese proceso, y finalmente llega el día en que viene alguien de la imprenta o un mensajero con una cajita, ¿no? Que ese es un momento muy emocionante para los escritores. Ojalá de estos 28 salga algún escritor, estoy bastante seguro de que sí, porque hay textos muy buenos. Y ya veréis, ¿no? Que ese es el momento de mayor emoción, cuando llega la cajita a casa, ¿no? Y la abres y huele un poco a papel todavía. Esto suena seguramente muy siglo XX, pero no creo que lo sea, ¿no? Ya estamos andando un cuarto del siglo XXI y seguimos apreciando y valorando los libros en papel, así que nada de discursos apocalípticos. Vamos a seguir pensando que esto es un buen invento, es valioso y nos gusta tenerlo en la mano, ¿no? Y yo estoy muy contento de tener en la mano nuestros recuerdos de Granada 2025, que recoge, como decía, los 28 textos seleccionados de la edición. Lo que voy a hacer a continuación, después de esta breve explicación que os he dado, ¿no? De esta especie de introducción al mundo del escritor y al mundo editorial, voy a dar lectura a la resolución del concurso de este año, que está recogido en el librito, lo vais a tener todo, pero quiero hacerlo públicamente porque es un reconocimiento y un agradecimiento más a todos los que habéis participado y habéis hecho posible el libro, el programa y el acto del día de hoy. El 28 de abril de 2025 estaba convocada en el Palacete Alcázar Genil, sede de la Fundación Francisco Ayala, la comisión encargada de valorar los textos presentados al concurso. Debido al gran apagón que ese día afectó a la península ibérica, tuvimos bastante tino para elegir el día de la reunión. Bueno, no pasa nada, siempre hay recursos. La reunión no pudo celebrarse. Para la resolución del concurso se pidió el voto por correo electrónico al profesorado participante. Es decir, normalmente la comisión se reúne presencialmente, se discuten los textos, se debate, pues yo prefiero bueno, y hay una votación, lo cual también, de nuevo os digo, ¿no? Pues es lo que hacen para otorgar el premio Planeta, por ejemplo, no penséis que es algo muy diferente, ¿no? Aquí la escala es más pequeñita, pero igual de digna e interesante. Pues bien, esa reunión, quería decir, no se pudo celebrar y entonces el profesorado participante envió sus valoraciones por correo electrónico. Menciono a los profesores y profesoras con el agradecimiento, una vez más, enorme de la Fundación. Olivia Guerrero Ruiz, del IES Clara Campoamor de Peligros. Elena Morales Alcázar, del IES Alhambra de Granada. Carmen Menéndez Collantes y Magdalena Trapero Martínez, del IES Padre Manjón de Granada. Rosa Herrero Salinero y Antonio Jesús Alcaide Soler, del IES Luis Bueno Crespo de Armilla. Virginia Fernández Pugnaire y Ana López Muñoz, del IES Aricel de Albolote.
Mónica Hurtado Muñoz, del IES La Madraza de Granada. Isabel Arias Moreno, del IES Albaicín de Granada. Sandra López Chacón, del IES Montes Orientales de Iznayoz. Lola Stan Meseguer, del IES Francisco Javier de Burgos de Motril. Elena Morales Marcos, del IES Padre Suárez de Granada. Eva Molina Saavedra, del IES Francisco Ayala de Granada. David Hidalgo Bernalte, del IES Manuel de Falla de Maracena. María de la Sierra Tejada Giraldez, del Nova School Medina Elvira de Atarfe. Y Alfonso Jiménez Márquez, del IES Cartuja de Granada, enviaron sus valoraciones, que fueron recopiladas por mi compañero Raúl Guerrero Sánchez, coordinador del proyecto en la Fundación Francisco Ayala. Otros profesores de otros centros que voy a mencionar a continuación, por diferentes circunstancias, no siempre se puede atender a todo y no pasa nada, os queremos igual, no pudieron enviar la valoración, pero sus textos y su alumnado entraba también a concurso. Es decir, de los 114 trabajos que habían sido preseleccionados por los profesores de los centros de enseñanza mencionados y también de los IES Zaidín Vergeles de Granada, Alquivira y La Sagra de Huéscar y de los colegios Virgen de Gracia y Sagrada Familia de Granada. De esos 114 textos, digo que a su vez provenían de entre 600 y 700 textos que de 600 y 700 alumnos y alumnas que se habían apuntado a participar en el concurso. Porque lo que el profesorado envía es una preselección, digamos, de todos los textos que ellos reciben. Esto que estoy contando los profesores ya lo sabéis, pero bueno, para que lo sepan todos los demás, ¿no? Se presentan, como digo, pues este año han sido entre 600 y 700, no recuerdo la cifra exacta, de ahí se preseleccionan 114 y de esos 114 se eligen 28 textos que son los que forman el presente volumen. De esos 28 textos salen los 3 ganadores, que los diré al final. Pero ahora voy a decir cuáles son esos 28 textos, con sus autores y autoras, por supuesto. Los textos seleccionados y sus autoras y autores son La vida entre humo, de Daniela González Castro, del IES Manuel de Falla. Un verano arruinado, de Daniel García Barrios, del Colegio Sagrada Familia. La cochera del abuelo, de Cristina Macías Cámara, del IES Aricel. Nunca más, de Claudia Pérez Barrera, del IES Montes Orientales. Mi burrito ciego, de Javier Lafuente Celaya, del IES La Madraza. Hasta el infinito y más allá, de Diego Martín Contreras, del IES Zaidín Vergeles. Mi infancia en el Albaicín, de María Checa García, del Colegio Virgen de Gracia. Mis pilares fundamentales, de Martín Montoro Torres, del IES Montes Orientales. Mi cuadro, de María del Mar López Mourinho, del IES Padre Manjón. Una vida junto a ti, de Elías Martínez Masó, del IES Clara Campoamor. El reflejo de la familia, de Inés Hidalgo Laguna, del IES Aricel. Un invierno y mi abuelo, de Isabel Mas Sánchez, del IES Francisco Ayala. No me olvides escritas, de Judith Prieto Titos, del IES Luis Bueno Crespo. Mi primera vez escuchando las olas, de Lucía Martínez Angulo, del IES Alquivira. Sendero Inmortal, de Ayla Ruiz Gómez, del IES La Madraza. Las 100 muertes de la guerra, de María Román Muñoz, del IES La Sagra. Mi abuelo Manuel, de María Ángeles Gamaza García, del IES Francisco Javier de Burgos. Cuesta de Gomérez, de Alicia Paulet Velasco Ruiz, del IES Albaicín. Recuerdos desde el balcón, de Aarón Suárez Jiménez, del IES Cartuja. El hombre del mirador de San Nicolás, de Valeria Vinuesa Pirozoc, del IES Padre Suárez. Castañas, de Jada Ferradas Cáceres, del IES Luis Bueno Crespo. Mirar para dibujar, de María Antonia Balint, del IES Francisco Javier de Burgos. Mi camino de Damasco, de Gabri García Ruiz, del IES Padre Suárez. ¿Qué es el amor?, de Raquel Guillén Valiente, de Nova School Medina Elvira. Guardería con las hermanas, de Lucía Vega Milena, del IES Clara Campoamor. Llanto endiosado, de Elvira Valverde Azañón, del IES Padre Suárez. Marwa, de Marwa Mafudí, del IES Manuel de Falla. Y Diálogo sobre amor y poesía, de Lucas Rubio Belda, del IES Alhambra. Autoras, autores, enhorabuena por convertiros en autores, autoras, por la publicación. A lo mejor no es la primera de alguno y yo me estoy pasando de listo, pero imagino que más bien sí, ¿verdad? Será la primera vez que publicáis un texto en libro. Enhorabuena, por lo tanto,
ánimo con ese camino, el camino de la creación literaria, artística en general, como expresión de cualquier pensamiento, sentimiento o razón que uno lleve dentro. En este caso se ha tirado de la memoria, pero todos los materiales son válidos para la creación artística, que es uno de los grandes designios del ser humano, ¿no? Así que enhorabuena, muchísimas gracias por participar. Al acabar el acto, lo más ordenadamente posible, vais pasando por allí para retirar los ejemplares que os corresponden de vuestra obra, ¿vale? Al igual que el profesorado. También haremos una foto de familia con los ganadores y el profesorado. Ahora nos vamos organizando cuando termine, ¿vale? Y falta por decir lo que seguramente todos y todas estáis esperando, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores o ganadoras del concurso? Bueno, en realidad casi es lo de menos. De verdad, los 28 textos que se han seleccionado, como os estaba diciendo hace un rato, vienen de más de 600. Es decir, solo llegar hasta aquí ya es un premiazo, es un éxito. Son textos a los que se les ha puesto mucho de cada una de vosotras, de cada uno de vosotros, y bueno, creo que no hace falta nada más, ¿no? Pero bueno, como es un concurso, al final tiene que haber unos ganadores, ¿no? Y en este caso lo que hacemos cada año es seleccionar 3 textos que son ganadores por igual, ¿vale? Son ganadores ex aequo, no hay primero, segundo y tercero, sino que se considera que son los 3 que por diferentes razones han gustado más a la comisión que los valora. Así que con la ayuda de Juan García Montero, Juan, por favor, acompáñame, si no te importa. Muchas gracias. Vamos a proceder a la entrega de premios y, por favor, las autoras o autores que vayan nombrando, que se acerquen por aquí, ¿vale? Como digo, recordad que no están con ningún tipo de orden, lo voy a leer como aparece aquí. Como resultado de las votaciones del profesorado integrante de la comisión, fueron elegidos ganadores los textos Marwa, de Marwa Mahfoudi. A los autores. Marwa. Hola, Marwa. Por favor. No pasa nada, hemos leído tu texto y nos ha encantado. Lo ha leído David. Aquí tienes tu premio. Gracias. Buenas, me llamo Marwa y hoy voy a leer mi texto que precisamente pues, se titula Marwa. Marruecos vive en mí como una melodía que no cesa, como el aroma del té que perfuma la casa de mi abuela cuando la visitamos. Ahora, desde mi habitación en Europa, cierro los ojos y dejo que los recuerdos me transporten. Veo la calle viva de Rabat, los colores de la especia del souk, donde el rojo del azafrán y el azul del azulejo dan vida a la belleza de este país. Escucho las voces de los vecinos, los golpes de la pelota con la que se divierten los niños en la plena calle, el sonido del adán que recuerda la hora de rezar. Mi infancia está conectada con los hilos dorados del sal marroquí. La tarde era un desfile de olores, frutos secos, pan recién horneado, naranja dulce. Recuerdo la mano de mi abuela preparando el esfú para el Ramadán con paciencia infinita, mientras que la casa se llenaba de relatos pasados. Pero no todo es suave en la memoria. La nostalgia tiene borde espinoso. Pienso en el día en que dejamos nuestra casa con ventana blanca. Mi corazón se partió al despedirme del parque donde montaba en bicicleta con mi hermana en una de las tardes más calientes del verano. Me prometí no olvidar nunca la lluvia que mojaba la ropa de los alumnos del colegio, ni el sonido del viento acariciando la palmera. Aquí, lejos de Marruecos, me encuentro atrapada entre dos climas, el granizo europeo y el sol africano. Sin embargo, llevo conmigo un pedazo de mi tierra. Las canciones de mi madre cantara mientras cocina, los relatos de las 1001 noches que me cantaron justo antes de la hora de dormir en la casa de unos familiares. Son fragmentos que representan mi hogar en este viaje voluntario. A veces sueño con volver a vivir el pasado,
Me imagino caminando por la medina de la capital o perderme en los restaurantes de pescado del Manal. Pero sé que el Marruecos de mi recuerdo ya no existe. Es una creación de mi mente, idealizado por la diferencia y el tiempo. Me siento ahora como William B. Yeats, que escribió el siguiente fragmento reflejando la nostalgia por su tierra natal. Me alzaré ahora y iré, pues siempre, noche y día, escucho el agua del lago chapotear con su murmullo en la orilla. Mientras estoy en la calzada, en la grise acera, lo oigo en lo más hondo del corazón. La nostalgia es un perfume embriagador. Me recuerda quién soy y de dónde vengo, pero también me pasa como una cadena invisible. Aún así, abrazo ese peso porque es el único que me une a mi tierra lejana. Marruecos no es solo un lugar, es una parte inseparable de mí, un eco eterno en mi memoria. Pues gracias para todo el mundo que después de leer la Anatología de Francisco Ayala me ha gustado muchísimo y me ha inspirado a hablar del viaje. Y ya está. Gracias. Enhorabuena, gracias. Como digo a continuación, el segundo, no en orden, insisto, de los textos seleccionados por la comisión como ganadores de esta 11ª edición del concurso Recuerdos de Granada. Y se trata de El hombre del mirador de San Nicolás, de Valeria Vinuesa Pirozoc. De San Nicolás. Aún puedo cerrar los ojos y regresar a aquella tarde, pues tanto impacto tuvo sobre mí que la recuerdo a la perfección. Era un día cualquiera en el IES Padre Suárez, un edificio con influencias modernistas y góticas, un lugar lleno de historia, donde los muros parecían contar relatos de los que estuvieron allí antes que yo. Siempre me había encantado la sensación de caminar por sus pasillos, sabiendo que en aquella aula se habían formado cientos de jóvenes antes que yo, desde José Antonio Ramos, Manuel Castillo y Federico García Lorca, hasta mi favorito, Francisco Ayala. De hecho, en ese momento me encontraba estudiando en la biblioteca que toma su nombre de este último, rodeada de apuntes de literatura y filosofía, soñando con futuros lejanos y buscando respuestas en libros que a menudo parecían contener más preguntas. Tras varias horas de estudio, el sol comenzó a descender dejando un rastro dorado en los edificios de Granada y, como si me sintiera reclamada por aquellos rayos, guardé rápidamente todo lo que tenía y me adentré en sus calles. Subí hasta Triunfo, dejando atrás sus jardines, y al llegar a Puerta Elvira noté una sensación muy extraña. Algo me llamaba. Era como si los árboles me susurraran en silencio, pidiéndome que avanzara sin detenerme. Y así lo hice. Mientras subía las escaleras del Albaicín, escuché a lo lejos una guitarra que alguien tocaba, y sin pensármelo dos veces, decidí seguir aquella música para saber hasta dónde me llevaría. Anduve sin prisa, deteniéndome en cada rincón que me llamaba la atención, hasta que escuché el cante de un grupo flamenco. No pude evitar sonreír. ¡Qué bonita Granada!, pensé. Siempre hay alguien cantando, recitando poesía, ancianos en la puerta de sus antiguas casas del Albaicín, recordando lo que una vez fue Granada para ellos. Poder participar de esta magia me conmovió, como si por primera vez pudiese ver el puzzle que es la ciudad. En aquel momento no pude evitar tocar las palmas al ritmo del compás, siguiendo aquella música, y, como si de segundo se tratase, llegué sin darme cuenta al mirador de San Nicolás. Me detuve como siempre hacía, y allí estaba, frente a mí, la Alhambra. Sin embargo, esa noche algo más que aquel precioso escenario llamó mi atención. Sentado en un bordillo, un hombre mayor con la mirada clavada en aquel monumento, como si estuviera viendo algo más de lo visible, estaba dibujando. Me acerqué curiosa, tratando de no interrumpir, y vi como su lápiz trazaba con precisión las líneas de aquel paisaje. En su cuaderno, la Alhambra parecía cobrar vida de una manera que me dejó sin palabras. Cada detalle estaba atrapado en aquel dibujo. Parecía como si no dibujase lo que veía, sino lo que sentía. Me parecía inexplicable cómo alguien podía dibujar algo tan majestuoso solo con el sentido de la vista. Pero lo que más me llamó la atención fue una sombra, una mancha oscura en la esquina inferior derecha de la hoja. Cuando me notó cerca, sin necesidad de preguntar, me acercó su cuaderno, enseñándome cada uno de los dibujos.
Esa sombra, comenzó a explicar, como si llevara años deseando explicarlo, es más que un detalle del paisaje, es una presencia. Al principio no entendí bien lo que quería decir. La sombra parecía más bien un error, una mancha accidental, algo que no encajaba con la armonía de su dibujo. Pero a medida que continuaba mostrándome más dibujos de Granada, me di cuenta de que esa sombra estaba presente en cada uno de ellos, siempre en la misma posición, como si de un patrón se tratara. Comprendí en ese instante que esa sombra no era un simple accidente o un detalle irrelevante, sino la representación de algo mucho más profundo, algo que se encontraba más allá de lo que los ojos no podían ver. Me hizo reflexionar, pues me explicó que aquel detalle en el dibujo simbolizaba la memoria histórica de Granada, representando a los moriscos que permanecieron en la ciudad durante siglos y cuya cultura, presente hoy en día, bañó las calles del Albaicín. Esto me hizo ver ese simple dibujo con otros ojos y me di cuenta de que la gente suele considerar a Granada una de las ciudades más bonitas de Andalucía, centrándose más en su belleza que en lo que realmente esconde. El hombre añadió, Granada es una de las ciudades más bellas del mundo, pero lo que muchos no ven es que bajo esa belleza se esconden cicatrices, historias que no han sido contadas. Sus palabras me conectaron a una Alhambra de hace siglos, donde pude sentir las celebraciones, las despedidas y los amores prohibidos. Y ahí fue cuando entendí que no siempre es lo que se ve, sino también lo que se transmite. Muchas gracias. Y por fin, el tercero de los textos seleccionados con el que completamos la terna de ganadores de la 11ª edición de este concurso, año 2025, es Mi cuadro, de María del Mar López Mourinho. Mi cuadro. La familia forma una parte esencial en el desarrollo de un niño. Son su cariño, comprensión, paciencia y ejemplo los que hacen que un niño se vaya desarrollando hasta convertirse en quien será de mayor. Cada familiar aporta una pequeña pincelada esencial en la vida de ese niño, como si la crianza se tratase de pintar un cuadro. Cada persona, tío, abuelo, primo y por supuesto padres, aportan un pequeño color al hermoso y original cuadro que será el niño. En muchas ocasiones las obras de arte pueden parecer incompletas, pues falta alguna de esas pequeñas aportaciones. En el caso de algunos son los abuelos. En mi caso se podría pensar que mi padre. José Luis López Alcalá era piloto y falleció cuando yo solo tenía 1 año, en un accidente de helicóptero. No puedo negar que no recuerdo nada de él, sin embargo, eso no significa que su figura no estuviera presente en mi vida. Quizás sus pequeñas pinceladas no incidieran directamente sobre mí, sino que de una manera más discreta. Puedo verle en sus pertenencias, premios, medallas. Recuerdo también haber leído unas cartas que le envié a mis tías cuando estudiaba fuera de casa. Puedo ver a mi padre también en las fotos, con algún pequeñajo jugando o haciendo el tonto. También lo encuentro en sus amigos, quienes nunca dejan de enviarnos un regalo a mi hermano y a mí en nuestras fechas de cumpleaños. Lo veo en mis tías y abuelos, quienes siempre me cuentan historias graciosas de las aventuras de mi padre, como cuando arrancó la flor que su abuela llevaba cuidando meses para regalársela con un te quiero. Mis abuelas no sabían si matarlo o comérselo a besos. Tengo su ejemplo en mi hermano, a quien no paran de repetirle que se parece mucho a él. Mi madre siempre encuentra algún gesto que le parece familiar, una expresión que ya había escuchado antes salir de otra boca. Esto es bastante curioso, teniendo en cuenta que mi hermano también era pequeño cuando ocurrió el accidente. Puedo ver su ejemplo también en mí, que he heredado muchas cosas de él, como su timidez cuando nos dicen un cumplido o su amor hacia los niños chicos. Ambos preferimos pasarnos horas con ellos que mantener una conversación de 10 minutos. Y, por último, puedo verlo en mi madre, quien me habla de él con emoción. Es tanto su amor que ni palabras hacen falta para saber lo especial que era. Con mirarle a los ojos me basta para saberlo. Ella no solo se ocupó de que tuviera un buen recuerdo de mi padre, sino que también se encargó de que mi hermano y yo no tuviéramos una infancia feliz. Nunca nos dejó que la viéramos triste, y mira que no era fácil. Siempre buscó lo mejor para nosotros, nunca nos dejó solos y siempre inventaba ideas para tenernos entretenidos, como llevarnos al Carrefour a hacer la compra a pesar de que sabía que le iba a caer la difícil misión de evitar comprarnos cada tontería que nos encontrábamos en el camino, cada Lego que mi hermano veía y por supuesto un bonito perrito que yo siempre quería como mascota. También recuerdo las enormes fiestas que nos organizaban en Halloween para que invitáramos a nuestros amigos. Preparaba dedos de momia, tumba de Drácula, cerebros de Frankenstein. La verdad es que se le ocurraba. También nos buscaba los mejores disfraces, aunque no se lo poníamos fácil, porque encontrar un traje de Joker o de pirata fantasma no era moco de pavo. También recuerdo esas supernavidades en las que nos dejaba ayudar en la cocina, sabiendo que seríamos más un estorbo que una ayuda, solo porque sabía que nos hacía ilusión. Y muchas cosas más. Lo cierto es que mi madre se propuso que no nos sintiéramos que había un hueco vacío y lo logró con creces. No podría haber deseado mejor madre.
Puede que yo no haya conocido a mi padre físicamente, pero el recuerdo que toda mi familia ha ido transmitiendo de él ha calado en mí. Sé que era una persona tímida, alegre, humilde, juguetona, cariñosa, nada egoísta ni caprichoso. Era un buen hijo, marido ejemplar y un padre excepcional. Todas sus historias me han ido llenando. Mi cuadro no está incompleto, se ha llenado de todos los colores. Soy quien soy gracias a mi familia, en especial a mis padres. Muchas gracias. Muchas gracias a las lector sustituto también. Como veis, amigas, amigos, bueno, este acto aquí nos convocaba un poco para todo. Hemos viajado por Marruecos, hemos llegado hasta el Mirador de San Nicolás y después hemos hecho un viaje profundo, doloroso pero liberador, por la memoria más íntima de una familia, de una persona. El poder de la literatura no conoce límites. Así que nada, aquí terminamos esta edición, convocaremos próximamente la 12ª. Muchísimas gracias de nuevo a todas las participantes, al profesorado, familias, enhorabuena a los autores.